Este juicio se apoya en documentos de instituciones internacionales y también de instituciones mexicanas. Se refiere sobre todo a la crisis de 1995-96 y tanto la CEPAL de la ONU como el Banco Mundial han documentado que en esos 2 años entre 8 y 12 millones de mexicanos pasaron a formar parte de la pobreza extrema por el efecto terrible de la crisis de ese año. Y es ese cataclismo social el que hace que este hecho sea el más adverso desde el periodo de la Revolución de 1910. Me parece que aquí también hay que referirse a los documentos de las instituciones nacionales e internacionales y que conforme ha pasado el tiempo y en base a información objetiva han venido mostrando que al final de mi gobierno sí existía un problema, pero no una crisis. Y es precisamente las decisiones que se dan con posterioridad las que convierten ese problema en una crisis de esta dimensión mayúscula. El título de la década perdida no se lo puse yo, deriva de medios nacionales e internacionales que al final de ese periodo lo calificaron como 10 años que México perdió en el contexto mundial, cuando la economía de Estados Unidos y de los restos de las naciones en el mundo arrancaron un gran dinamismo económico durante esos pasados 10 años y México cada vez creció menos. Si en 94, al dejar el gobierno, la economía ya crecía 4,5% al año, en los siguientes 6 años creció menos, 3,2%. Y en los otros 6 años todavía menos, en promedio 2,3% al año de crecimiento, lo que hizo que, mientras el resto del mundo y América Latina en particular rebasaban las tasas de crecimiento anual de 5%, nosotros crecíamos cada vez menos. Y esto en un contexto de disponibilidad de recursos como pocas veces se habían tenido en México. Solo de exportación de petróleo, remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero, inversión extranjera directa y turismo, al final de la década México recibía casi 100,000 millones de dólares por año y crecíamos cada año menos. Entonces es por eso que los expertos, especialistas, comentaristas nacionales e internacionales son los que han calificado ese periodo como la década perdida. Bueno, son las dos alternativas que gobernaron a México durante esta década que se considera perdida. Y en cuanto gobernantes asumen la responsabilidad de lo sucedido. El neoliberalismo, como lo documento en mi libro, considerado como el consenso de Washington convertido en doctrina, se implanta a partir de 1995 y se continúa por los siguientes 12 años. Y lo que en la tradición latinoamericana se ha denominado el populismo, con su vertiente autoritaria, pues es la que viene a establecerse en el gobierno de la Ciudad de México a partir del año 2000, como también se ha documentado por los conocedores y expertos en la materia. Y lo único que se busca en el libro es contribuir al debate de las ideas al utilizar estos documentos nacionales e internacionales, que son los que muestran que ambas alternativas, una opuesta a la otra, son las que han tenido la responsabilidad del gobierno en México durante esta década y ha significado para los mexicanos una circunstancia de oportunidades fallidas. Durante mi administración trabajamos bajo el principio del liberalismo social, con claras diferencias respecto al neoliberalismo y sin duda al populismo. En el año de 1992, precisamente en un acto celebrado en la sede del PRI y ya como presidente de la República, yo claramente delimité cuáles eran las características del neoliberalismo, las del populismo y cómo desde el gobierno impulsábamos una alternativa diferente que era el liberalismo social. Esta concluyó en 1994 y a partir del 95
y durante esta década perdida se estableció a nivel nacional el neoliberalismo y en el gobierno de la Ciudad de México a partir del 2000 el del populismo. Sin embargo, yo enfatizo dentro de mi libro que hubieron muchos servidores públicos, tanto en el gobierno federal como en el del Distrito Federal, que no compartían estos excesos de los abusos desde el mercado o los abusos desde el Estado. Servidores públicos, trabajadores, administradores de empresas paraestatales, en la sociedad civil, reformadores dentro del PRI, dentro del PRAN, dentro del PRD, en las organizaciones no gubernamentales, que daban su esfuerzo y su trabajo a favor de una estrategia que no tuviera los excesos a los que nos llevaban esas dos del neoliberalismo y el populismo. Y hubieron funcionarios públicos que se destacaron por ese trabajo comprometido con una línea diferente. Por darle 2 o 3 ejemplos, en la primera administración neoliberal yo recuerdo en el área de comunicaciones a Carlos Ruiz Sacristán trabajando en una línea muy correcta, o en la segunda administración neoliberal está el trabajo comprometido de Reyes Tamés, o de Usabiaga o del propio Carlos Abascal, gente muy responsable y con una clara decisión de hacer un esfuerzo, el mejor esfuerzo a favor del país. Y solo le doy unos cuantos ejemplos dentro de muchos servidores públicos que no comparten esta visión, pero que finalmente en los hechos se impuso y ha significado lo que los expertos llaman una década perdida para el país. Como muchas de las reportajes y documentos que se reproducen en mi libro, esta reflexión a la que usted hace referencia proviene de un miembro del equipo de la segunda administración neoliberal refiriéndose a la primera. Y yo lo que hice fue tomar la cita textual de este servidor público, quien dijo que efectivamente prefirieron no hacer un balance de en qué condiciones recibían al país a finales del año 2000, y ante esa situación lo que pasó fue que los mexicanos esperaban tanto de ese cambio que al no informarles cuál era la circunstancia real que se vivía, no se les pudo explicar de que no iba a haber posibilidad de responder a sus expectativas y éstas se vieron frustradas. Y el hecho es que entre 2000 y 2006 tuvimos la administración cuyo crecimiento económico fue el más bajo desde 1934. Bueno, la segunda más baja desde 1934. Y eso a pesar de esa enorme cantidad de recursos del petróleo, las remesas, la inversión extranjera y el turismo. Yo creo que usted encontrará que en mi libro no hay referencias directas, personales a ninguno de ellos, porque yo lo que estoy buscando es, con documentos de instituciones nacionales e internacionales, aportar a la gran batalla de ideas que existe en el país para comprender mejor de dónde venimos en el pasado reciente y en consecuencia pues tratar de atisbar con mayor claridad el futuro. En este trabajo no hay cuestiones personales, lo que se hace es documentar lo que se afirma y a partir de eso, como digo yo en el prólogo, más que hacer yo un análisis como autor, dejar que el lector llegue a sus propias conclusiones en relación a la información que en el libro contiene. No la conozco con detalle, sé que está debatiéndose en el Congreso, lo he leído en distintos medios y bueno, la misión del presidente Calderón ha retomado el proceso de reformas indispensables dentro del país y podrá o no estarse de acuerdo con todas las reformas, con sus detalles, pero de que hay un ánimo reformador y que ese ánimo reformador ha encontrado en varios de los partidos políticos, en particular en el PRI, una respuesta positiva, me parece muy favorable para los intereses de la nación. Lo que yo observo es una firme decisión del gobierno federal de lograr que México tenga un mejor horizonte. Y eso, sin lugar a dudas, merece el apoyo de todos nosotros para que se reflejen
mejoría diaria en la vida de los mexicanos. Yo creo que la realidad internacional ha cambiado. Me parece, de lo que leo internamente, que hay un consenso generalizado de que el petróleo es de los mexicanos y va a permanecer para los mexicanos. Y la realidad internacional ha cambiado. Hace 20 años el petróleo estaba en la mayor parte concentrado en las grandes compañías petroleras privadas del mundo. Hoy el petróleo está en manos, en la mayor parte del mundo, de las grandes compañías petroleras estatales. Y las particulares lo único que hacen es comprarle el petróleo en el mercado abierto a las compañías petroleras del Estado, de cada uno de los estados que tienen las reservas petroleras. Hay una nueva realidad, y en esa nueva realidad lo más importante es consolidar a Pemex como una gran empresa del Estado mexicano, para servir a los mexicanos. Ese apartado está basado en documentos del propio Pemex, que al ser una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York le tiene que entregar información a la autoridad norteamericana, a la Securities and Exchange Commission, y que Pemex reproduce en su página de internet. Y lo único que hice yo fue hacer la cuenta aritmética de lo que está en ese reporte. Pemex tiene 10,000 millones de barriles de reservas probadas, de acuerdo al informe, extrae 3.2 millones de barriles diarios por 365 días al año, son 1.300 millones de barriles de extracción por año, contra 10,000 que tenemos, pues petróleo para 7 años. ¿Cómo llegamos a una situación como esa? ¿Cómo fue posible que, teniendo precios de petróleo tan favorables y una circunstancia tan prometedora, hayamos llegado a este punto en nuestra empresa nacionalizada con tanto orgullo por el presidente Lázaro Cárdenas y tan importante para los mexicanos? Yo documento este hecho y lo que me parece increíble es que cuando se tuvieron los excedentes del petróleo, en lugar de constituir un gran fondo para contingencias del futuro, como hizo Noruega, que tiene 3 millones de habitantes y 350,000 millones de dólares en su fondo de excedentes petroleros, aquí, para un país de 100 millones de habitantes, en lugar de haber llevado los recursos excedentes del petróleo a un fondo, pues lo que la información del propio gobierno confirma es que se usó para gasto corriente. En lugar de haberse utilizado o para crear infraestructura nueva o para ampliar la capacidad de producción de Pemex o para un fondo de protección hacia el futuro, durante esa década perdida, francamente, se dejó de una oportunidad que era fundamental para los mexicanos. Absolutamente. ¿Cómo qué le presionaron? No, ¿Qué le dijeron? durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, yo tuve una reunión con el presidente Bush de los Estados Unidos, precisamente en Monterrey, Nuevo León. Dialogamos solos y él fue muy claro. El gobierno de Estados Unidos tenía enorme interés de que Pemex se abriera a la inversión y a la propiedad extranjera, y que eso, me lo dijeron así claramente, podía ser un motivo de grandes concesiones por parte de los norteamericanos de acceso a su mercado a cambio de que les abriéramos Pemex. ¿Se lo dijo formalmente como parte del inicio de negociaciones? Absolutamente. Por eso nosotros desde el inicio dijimos muy claramente qué es lo que no íbamos a hacer. Y en el caso del petróleo fuimos muy claros. No íbamos a modificar la Constitución, no íbamos a abrir la propiedad de Pemex a los extranjeros y no habrían contratos de riesgo de ningún motivo. Y preferimos decirlo desde el principio porque de esa manera, para la claridad de la negociación, nadie se llamaría engaño. Y que supieran que en eso no nos íbamos a mover como no nos movimos. Claro, yo le planteé al presidente Bush en esa ocasión también que para nosotros era muy importante no quedarnos solo en un tratado comercial, sino también en uno de migración. Y la respuesta de él fue: 2 tratados de esa envergadura, uno comercial y otro migratorio, no soy capaz de pasarlo en mi Congreso. Vámonos primero por el comercial, luego vemos el migratorio. Pues después yo le dije, pues una petición de meter a Pemex a la negociación no pasa por el Congreso mexicano. Vámonos con un tratado de libre comercio sin incluir a Pemex, y no lo incluimos. Y eso permitió proteger a la industria petrolera
para que jugara a favor de los intereses nacionales. A mí me parece que el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos siempre ha estado del lado de las mejores luchas a favor de Pemex en estos años y a partir de la dirigencia que tiene actualmente. Lo que yo veo, lo que yo leo, lo que conozco es un sindicato comprometido con los mejores intereses de la empresa nacionalizada mexicana. Bueno, en realidad los grandes cambios empezaron en la administración del presidente Miguel de la Madrid, cuando nos ordenó al secretario de la Contraloría, y yo estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que se terminara con una práctica que representaba otorgarle en automático la mitad del programa de inversiones de Pemex al propio sindicato para que él procediera a recontratar. Eso se acabó desde la administración del presidente de la Madrid y durante mi administración continuamos el proceso de reformas. Se llegó a un entendimiento muy constructivo con el propio sindicato para lograr que Pemex, fíjese, cerramos la refinería de Azcapotzalco por el efecto contaminante que tenía sobre los habitantes de la Ciudad de México. Y a pesar de que cerramos la refinería, gracias a la buen arreglo que se hizo con el sindicato, se pudo producir todavía más gasolina que la que se producía antes y con un número de personal menor. Es decir, se elevó la productividad de los trabajadores, se tuvo una relación constructiva con el sindicato y se pudo atender la demanda que los mexicanos hacían por productos nuestros. Y con una decisión importantísima a favor del medio ambiente como fue cerrar la refinería Azcapotzalco. Ahora ya no se recuerda de la contaminación que surgía de ahí, pero algunos de nosotros que tenemos memoria hasta hemerográfica sabemos que era un foco de contaminación terrible y yo debo decirle que fue una decisión en la cual quienes laboraban dentro de la refinería, el primer impacto, yo lo recuerdo, fue de un gran enojo por una decisión que cerraba sus fuentes de empleo. Pero después, en un acto de responsabilidad social extraordinario, los propios trabajadores dijeron, es que es por el bien de nuestros hijos y de los hijos del resto de los habitantes de la capital, y vamos con la decisión. Si hay una conciencia de que hay intereses superiores de la nación y convocándolos se puede ir a mejor destino. Contribuir a una mejor comprensión del pasado reciente para de esta manera retroalimentar el debate actual y ver el cómo pensar el largo plazo. Yo creo que hay un gran interés de diferentes sectores de cómo se abordan los retos hacia adelante y para eso sí se requiere una buena compenetración de cómo se hicieron recientemente. ¿Sigue siendo su partido? Sí, claro. Yo mencionaba hace un momento que hay todo un grupo de reformador dentro del PRI que ha mostrado en los hechos su compromiso con las reformas que el país necesita, con la capacidad para negociar y para llegar a acuerdos y cumplirlos en los hechos. Y eso muestra un partido responsable y un partido que está pensando más en los mexicanos que en ellos mismos. ¿Pero le ve al PRI fuerza reformadora todavía? ¿Cómo? Está participando en el debate. Yo creo que una de las grandes reformas que ha hecho esta administración, que es la que se refiere a las pensiones, difícilmente podría haber salido sin el empuje reformador que existe dentro de capas importantes del propio PRI. Hay reformadores dentro del PRI, dentro del PRAN, dentro del PRD, comprometidos con una transformación progresista del país y en la medida que ellos sean los que en la indispensable negociación que la política exige lleguen a acuerdos, a consensos y los transformen en decisiones, no tengo dudas de que se podrán dar pasos hacia adelante.